¿Listo? Gracias. ¿Nos avisas? ¿Ya? Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo soy Jaime Chávez Alor del Bank Center for International Justice. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y agradezco la oportunidad de trabajar con la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia para presentar este diagnóstico sobre el sistema de justicia en Guatemala. Este diagnóstico es parte de una serie de diagnósticos que se prepararon en conjunto con la FECAJUD para Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Y esto es parte de una colección de diagnósticos que existen para 15 países en la región, en donde la idea es contar con un documento breve, que son documentos de 20 y tantas páginas, que una persona se pueda sentar a leer y pueda entender qué es lo que está pasando en Guatemala. 20 páginas es muy poquito, pero justamente la idea de estos documentos es poder llegar a otras audiencias que puedan entender cómo debería estar funcionando el sistema de justicia en Guatemala y cómo está funcionando en la realidad. Agradezco mucho la participación de las distintas asociaciones integrantes de la FECAJUD para llevar a cabo estos diagnósticos. Tenemos ya también un diagnóstico regional que recoge aspectos de cada uno de los países. Y este fue un diagnóstico el regional, que fue solicitado especialmente por el presidente de la FECAJUD, el juez Haroldo Vázquez, para mostrar cómo muchos de los retos que hay en la región son comunes a varios de los países. De manera que la idea de estos diagnósticos es poderlos usar para seguir visibilizando la situación en la que están la independencia judicial de las diferentes regiones y países, y que ustedes los puedan usar como juezas, jueces, integrantes de la comunidad jurídica en general, para visibilizar lo que está pasando y poder seguir haciendo un esfuerzo de socialización de la información, y que así pueda llegar a más gente el saber qué es lo que está ocurriendo en Guatemala en este caso, y saber qué es lo que se puede hacer o diferentes reacciones. Así que yo no quiero tomar más tiempo, solamente agradecer esta oportunidad, agradecerle al presidente de la FECAJUD, al juez Haroldo Vázquez, por todo, primero la oportunidad de trabajar en esto, y después pues por todo el apoyo para llevar a cabo estas presentaciones. Y entonces le dejaría el uso de la palabra al juez Vázquez, y le diré que también la jueza Ainhoa Martínez y Pablo nos puedan contar también sobre qué están viendo en este diagnóstico y los temas más importantes que hay. Es un diagnóstico que está actualizado hasta recientemente. Con Guatemala siempre nos pasa que cada semana o cada día hay algo nuevo, entonces hay que estarle actualizando con continuidad, pero está perfecto y lo estaremos haciendo para que estos diagnósticos estén muy al día. Los pueden consultar en la página de internet de la FECAJUD, que es fecajud.org, y en la página del Bank Center. Así que sin más, juez Vázquez, muchísimas gracias. Muy bien, gracias Jaime. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Qué bueno tener acá a amigos de la sociedad civil, a aquellas personas que tienen una relación y una influencia directa en el mundo de la justicia y de los derechos humanos, como el señor representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ya un amigo de la FECAJUD y de la AJI, Mica, bienvenido, a Carmen Aida, a Juan Pablo Muñoz. Qué gusto que nos compartan, y va a haber un espacio posterior para que dialoguemos. Este tema de los diagnósticos nace con la intención de que en la región inicialmente tengamos conocimiento de cuál es el escenario en el cual estamos viviendo en el mundo de la justicia, para que posteriormente, en principio, quede documentado lo que está ocurriendo, tengamos una narrativa real para nacionales e internacionales, y se sepa cuál es la verdad acá histórica y no solo una verdad oficial en los diferentes países. Y luego también para, a partir de ese momento, generar, entendiendo los desafíos que tenemos, las complicaciones, las crisis que hay, no solo en Centroamérica, no solo en Guatemala, es en el mundo, en el tema de la democracia y la justicia, pero tener entonces ya con un diagnóstico, el análisis y después la estrategia, ojalá, de cómo salir de esta crisis.
Por eso la trascendencia de que estemos actualizando esto, que inició con la intención de trabajar con el Van Center, que representa, claro está, la barra de abogados de Nueva York. Así que es para nosotros un gusto. Muchas gracias a Jaime, muchas gracias a la barra de abogados de Nueva York, al equipo que está participando con Jaime, y este es el diagnóstico para Guatemala. Así que yo cedo el uso de la palabra nuevamente para Jaime, para que haga las presentaciones de quienes toman la palabra también en la presentación de los temas. Muchísimas gracias. Entonces empezamos con Pablo Muñoz, Juan Pablo Muñoz, que es, además de una persona muy cercana a la actividad del asociacionismo judicial, es un experto en temas de sistemas de justicia e independencia judicial. Así que te agradecemos mucho la disposición y el interés de participar, y te dejamos en uso de la palabra. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y también a FECAJUD por la invitación, al Van Center también por organizar y estar generando constantemente conocimiento sobre el tema de la situación del sistema de justicia, y a todas y a todos quienes nos acompañan. El capítulo que vamos a comentar es sobre el sistema de justicia guatemalteco. Como todas y todos saben, está conformado por dos grandes bloques. El primero es la carrera judicial, en donde hay jueces y juezas nombradas por la Corte Suprema de Justicia al superar concursos de oposición. Y la segunda parte es la magistratura nombrada por el Congreso a partir de nóminas depuradas por comisiones de postulación, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia. Con relación a la magistratura, el informe divide en dos partes. En principio, el deber ser. El nombramiento de magistrados se fundamenta en la Constitución Política de la República y en la Ley de Comisiones de Postulación, más los famosos y polémicos artículos 76 y 77 de la Ley de Carrera Judicial, que han sido obviados o malinterpretados en las comisiones de postulación. Actualmente son 13 magistradas y magistrados de Corte Suprema de Justicia y 156 magistrados de Corte de Apelaciones. Las comisiones de postulación, como recordaremos, se dividen en tres sectores: la academia, la magistratura y la abogacía o el colegio de abogados. El rol fundamental que se detecta en el informe de las comisiones, como sabemos, es ser un filtro, ¿verdad? Servir para depurar, hacer nóminas depuradas que le trasladan al Congreso, y estas depuraciones en términos de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad. El proceso, en muy pocas palabras, inicia 6 meses antes del relevo de Cortes, el 13 de octubre, con el aviso del Consejo de la Carrera Judicial al Congreso. Posteriormente, el Congreso convoca a los diferentes cuerpos para que designen a sus representantes. Esto, después, ya conformadas las comisiones, hacen la convocatoria, recepción de expedientes, evaluación de expedientes y finalmente integran las nóminas a través de votación. Las comisiones de postulación envían nóminas o deben enviarlas a más tardar 20 días antes del relevo de Cortes, y finalmente el Congreso tiene hasta el 13 de octubre para hacer la integración de nóminas, la votación, como lo vimos hace 2 días y la semana pasada. Los instrumentos fundamentales de trabajo de las comisiones son el perfil idóneo y la tabla de gradación, que debe medir méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana. Las y los comisionados deben pronunciarse específicamente uno por uno de los candidatos y motivar el voto en términos de la idoneidad, y este principio es extensivo para las y los diputados también. Después del deber ser tenemos la realidad, y entonces por lo menos 9 puntos críticos están identificados en el informe. El primero es la existencia de operadores políticos que tienen alta capacidad de cooptación del proceso de selección, y esto determina posteriormente el rumbo de la justicia. El segundo hace referencia al caso Comisiones Paralelas 2014, tanto en sus fases 1 y 2, que prácticamente o básicamente se refiere a sobornos a comisionadas y comisionados para integrar a determinadas personas en las listas y juramentos de fidelidad a los partidos políticos. Después hace referencia al caso Comisiones Paralelas 2020, que, si recordarán, es básicamente un tema de negociación de listas entre todas y todos los involucrados. También hace alusión a un punto crítico, que es la proliferación de facultades de derecho, lo cual, ¿verdad?, pone en entredicho el rol de la academia, que es quien debía
permear, darle un alto nivel, un alto estándar a esto, pero es la que también se ha visto afectada, y hemos llegado incluso a la falsificación de títulos y a la entrega de títulos o más bien sospechosos. El siguiente punto crítico es que la elección de cortes también trasciende a otros órganos constitucionales como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. También se ven afectados, involucrados a veces en las mismas negociaciones. El sexto punto crítico es la calidad de los comisionados. Todas y todos sabemos que el principio es que quien elige debe tener por lo menos las mismas calidades que las personas a quienes va a elegir. Y ese es uno de los temas que ha quedado en deuda el proceso guatemalteco. Posteriormente se detecta una altísima discrecionalidad en los comisionados y en las comisionadas de postulación. Y finalmente recuerda que en el momento de elaboración del informe habían por lo menos 4 grandes ejes de reforma para la ley de comisiones. El primero es el rol de las objeciones ciudadanas, que apenas está esbozado, no tiene mayor desarrollo y al contrario ha sido restringido, como lo vimos. El rol de la academia, el papel de las evaluaciones de méritos y finalmente los plazos para las comisiones de postulación. El penúltimo punto que habla esta sección es el incumplimiento de requisitos para jueces y magistrados. Sabemos que hay requisitos formales, ¿verdad? Por ejemplo, ser abogada y abogado colegiado activo, estar en el goce de los derechos, reconocida honorabilidad y ser guatemalteca y guatemalteco, más la edad y los años de ejercicio profesional según la Corte de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia a la que corresponda. Pero el punto crítico, quizás el más crítico, es el de la reconocida honorabilidad, pues se ha detectado que se postulan, que las comisiones de postulación además eligen y que el Congreso reafirma a personas para magistraturas que han emitido resoluciones a favor del crimen organizado, incluso en algunos casos falsificado títulos e incluso involucrado en actos de corrupción. Son electas y electos para 5 años, pueden ser reelectos, y recordar también que el Congreso ya en 2014 por unos meses y sobre todo en 2019 se rompió con el principio de alternabilidad por 4 años, pues hasta noviembre de 2023 hizo este cambio a pesar de todas las recomendaciones internacionales y no prevaleció la Constitución. Y recordar que en noviembre de 2023 también se vio este fenómeno de la negociación de listas prácticamente completas. La última sección del informe en relación a este tema es el caso de la Corte de Constitucionalidad y hace 13 apuntalamientos fundamentales. El primero es remarcar que hay diferencias de criterio en la elección de cada uno de los órganos, ¿verdad? Elige diferente la presidencia que la Corte Suprema de Justicia, no hay estándares u homogeneidad en este caso, y los 2 casos más problemáticos de la última elección, que es el caso del Colegio de Abogados, que incluyó a personas señaladas claramente de corrupción, y el caso de la Universidad de San Carlos, que había elegido a una persona y el Congreso se negó a darle posición, y posteriormente la misma Corte de Constitucionalidad revocó ese nombramiento y obligó a hacer otro más. Eso es en términos generales lo que nos presenta en la primera sección. Gracias. Gracias, me quedé un poco impresionado del gran resumen que hiciste, porque además son muchísimos temas, ¿no? En Guatemala, para entender bien cómo está funcionando el sistema de justicia, primero cuesta trabajo entender el diseño, porque es un diseño muy particular, incluso regionalmente es un diseño muy especial que no es común en la región. Entonces, primero hay que entender eso bien y luego hay que entender todo lo que sucede alrededor de ese sistema y de cómo se ha utilizado o pervertido para buscar influir en el nombramiento y en la cooptación de las cortes. Siempre que nosotros hablamos de Guatemala y que hacemos la presentación de este diagnóstico de temas de cómo está funcionando el sistema de justicia, la gente se queda muy impresionada de cómo algo que se escucha en abstracto como algo que puede ser una buena idea, ¿no? Las comisiones de postulación para dar pluralidad y participación en el nombramiento, termina siendo algo tan complicado y tan perverso, y algo que la gente siempre se sorprende es cuando se enteran que existen todas estas facultades de derechos sin estudiantes, que su único fin es poder participar en las comisiones de postulación. Es algo que a lo mejor en Guatemala ya está un poco normalizado y ya se entiende que así pasa, pero cuando se escucha en cualquier otro país, la gente
no da crédito. Así que muchas gracias por ese gran resumen. Entonces le dejo el uso de la palabra a la jueza Dinora Martínez, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Inclusión. Gracias, buenas tardes. Otro tema contenido en el diagnóstico y que resulta importante es lo relativo a la concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia. Esta concentración de poder es perjudicial, ya que al conocer la Corte cuestiones administrativas se distrae de sus funciones jurisdiccionales y entonces se retrasan las causas sometidas a su consideración, y esto pues va en detrimento y es contrario a garantías como la cuestión relativa a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. También es importante mencionar en este tema lo relativo al Consejo de la Carrera Judicial. El Consejo, hasta antes de las últimas reformas a la ley de la materia, era un órgano con independencia funcional para conocer lo relativo al ingreso, permanencia, promoción, traslados, ascensos, capacitaciones y otras cuestiones concernientes a la carrera judicial. Estaba conformado por 9 miembros, 3 de ellos externos. La presidencia era rotativa por sorteo. Sin embargo, con las reformas a la ley de la carrera judicial, el Consejo ha pasado a ser un órgano auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente se conforma con 4 miembros. Quien preside es el representante de Corte Suprema de Justicia, quien en todo caso va a tener un voto doble y decisivo en caso de empate. Entonces, como vemos, el Consejo de la Carrera Judicial ha dejado de ser el ente rector de la carrera y se ha convertido en un órgano administrativo que está supeditado a la Corte Suprema de Justicia. Esta concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia es contrario a estándares internacionales que mandan que la función administrativa del Poder Judicial pues sea ejercida por un órgano especializado, independiente y diferente. Además, esto da lugar a un ejercicio desmedido y abusivo del poder, y así surgen cuestiones como traslados arbitrarios y discrecionales que resultan contrarios a especialidad, inamovilidad, estabilidad, y entonces se perjudica y se compromete la independencia judicial. Otro tema contenido en el diagnóstico que es relevante mencionar es lo concerniente a la seguridad de funcionarios judiciales. Acá podemos hablar de seguridad física y de seguridad jurídica. En cuanto a la seguridad física, pues nos estamos refiriendo a la protección hacia funcionarios judiciales, que está encargada a una dirección de seguridad institucional. Esta dirección también debe velar por la seguridad en la infraestructura del organismo judicial. Sin embargo, esta dirección no tiene una función óptima y deviene deficiente cuando, por ejemplo, se ha nombrado en el cargo a una persona que no es la adecuada para ejercerlo, sobre todo cuando sus intereses son contrarios a la independencia judicial. Entonces no se le presta la atención debida a la seguridad de los jueces, o bien cuando se establecen esquemas de seguridad inadecuados que dan lugar a que los jueces sean objetos de seguimientos indebidos, persecuciones y hostigamientos, y entonces no se da una adecuada seguridad. También debemos comprender acá lo relativo a la falta de agentes de seguridad en número suficiente en los distintos edificios del organismo judicial. También es importante mencionar cuando no hay acceso ni a elevadores ni a un ingreso adecuado de funcionarios y auxiliares judiciales a las instalaciones. Esto se presta a que usuarios del sistema del servicio de justicia puedan optar de manera abusiva o prepotente a abordar a quienes trabajan en el organismo judicial para hacer reclamos a lo interno de los juzgados. Y estamos refiriéndonos no solo a las partes procesales, sino también a los profesionales del derecho que lamentablemente, ante inconformidad con las decisiones judiciales, profieren amenazas en contra de los jueces, de modo que el sistema de seguridad a lo interno del organismo judicial se encuentra debilitado. En seguridad también debemos hacer mención de la seguridad jurídica. Acá podemos tratar el tema de la inmunidad. La inmunidad es una garantía para los jueces, una garantía constitucional inherente al cargo, de modo que el juez no debe ser sometido a un proceso sin antes agotar el trámite del antejuicio. Sin embargo, actualmente los jueces
simplemente por decisiones y conductas independientes, son sometidos a denuncias arbitrarias, a las cuales se les da trámite criminalizándolos. No hay un adecuado estudio de rechazo de aquellas denuncias que resulten por motivos políticos, por motivos espurios o por motivos ilegítimos, de modo que se le somete al juez a un desgastante proceso carente de garantías que puede llevar incluso a una detención arbitraria. Ante ello, pues algunos han optado incluso por el exilio para el resguardo de su integridad. Así tenemos el ejemplo de Pablo Chitumul, quien se encuentra suspendido de sus funciones. Tenemos el ejemplo de Erika Ifam, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano, Sergio Vega, quienes se han visto obligados a abandonar el país, e incluso jueces que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, respecto de quienes se mantienen denuncias vigentes a manera de mantener la amenaza permanente en el ejercicio de la judicatura. Otro atentado contra la seguridad es denuncias disciplinarias infundadas, de modo que se somete al juez a una sanción por el solo hecho de resolver conforme a derecho y no prestarse a intereses particulares y no resolver con sesgos. Y si bien es cierto, la ley del organismo judicial establece que aquel juez que vea amenazas en el ejercicio independiente de la judicatura debe ponerlo en conocimiento del Poder Judicial, a estas denuncias no se les ha dado ni el seguimiento ni la respuesta adecuada para que el juez pueda ejercer sus funciones sin presión alguna. Por el contrario, se continúa con las denuncias administrativas y criminales para mantener al juez independiente en sus obras. Estos son dos de los temas importantes entonces a los cuales hace referencia el diagnóstico. Gracias. Muchas gracias. Y esta parte del diagnóstico ha sido muy específica también para Guatemala, porque si bien en muchos países hay ataques tanto a la integridad física como a la seguridad jurídica de juezas y jueces, la situación que se ha vivido en Guatemala es muy extraordinaria. Y esto es la idea de los diagnósticos, poder mostrar lo que está pasando, la magnitud de lo que está pasando. Hay otro estudio que a lo mejor ustedes ya conocen, que les habíamos compartido ya el año pasado, sobre criminalización de ex operadores de operadores de justicia, que ya son ex operadores de justicia, que demuestra cómo hay esta estrategia a través de ciertos pasos que se van repitiendo para la estrategia de criminalización. Así que muchas gracias por este recuento. Y pues este es el contenido del diagnóstico. Esto es lo que queremos seguir difundiendo a nivel nacional e internacional. Y digo nacional porque también Guatemala me parece que es uno de los países en donde la gente está más o menos clara de lo que está pasando, pero hay mucha gente que no, y hay que seguir haciendo énfasis en eso, a nivel regional y a nivel internacional, sobre lo que está pasando en Guatemala. Habrá otras oportunidades que tendrá la FECAJUS y la AGI próximamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir mencionando estos temas a la comunidad internacional. Y bueno, ahora pasarle la palabra también al juez Haroldo para que nos comente un tema adicional. Muy bien, en el tema de justicia y corrupción o injerencias a la administración de justicia o seguridad de jueces. A ver, acá habría que hacer el análisis de quiénes somos como Guatemala, cuál ha sido nuestra historia como país, cuál ha sido la estructura que se ha formado como país para que la administración de justicia y la división de poderes, para que veamos cómo funciona la república. Y tendríamos que concluir que funciona a través de un sistema que ha evolucionado, como diría en algún momento Guzmán Bocler o Jorge Mario García Laguardia, se creó para que las cosas no funcionen. Y pareciera como que un inicio de las condiciones de entender por qué estamos como estamos. En su momento tendríamos que observar, para que en la actualidad comprendamos nuestra situación, ir un poco a la historia. Y en ese mundo de la justicia nos hemos dado cuenta que hay deudas históricas enormes, pasando desde antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, posterior a la firma de paz hasta el momento actual, en donde no empatamos el tema de la desigualdad, el abuso del poder o
el tema de violaciones a los derechos humanos con la búsqueda de la justicia por parte de los vulnerables. Juan Pablo Muñoz nos hacía referencia a cómo se eligen a los magistrados, a los jueces también, pero magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Y hemos visto que a nivel internacional hay personas cuestionables que estuvieron sentadas en comisiones de postulación o en altas cortes o generando algún tipo de influencia para elegir las cortes. Esto nos podría orientar hacia ver qué es lo que podemos esperar de algunos, no de todos por supuesto, los comisionados, no de todos en el Congreso de la República en la elección de los magistrados, sino tampoco de todos los magistrados electos. Claro está que cuando uno como juez independiente observa entonces la participación del mundo de la academia, del mundo del colegio de abogados y del mundo de la magistratura, pareciera que todo está bien. Y uno puede ser observado y sentirse proyectado en el mundo de la academia, en el mundo del colegio de abogados y en los magistrados, pero resulta que no. El juez, sobre todo aquel independiente, está totalmente desfavorecido en esas condiciones, porque nadie de estas organizaciones nos representa. Y esa es una afectación enorme porque entonces entramos en un plano de desigualdad. Nosotros que representamos la justicia, nosotros que hemos tenido una visión y hemos estado en el escaparate de que la población pueda observar qué hacemos, que puedan escudriñar, que puedan observar nuestras resoluciones, porque no podemos llegar en igualdad de condiciones. Se nos limita la posibilidad de hacer algún tipo de política porque no es nada más política lo que se observa ahí. Ha sido cuestionado este procedimiento al extremo que hay procesos claros, conocidos como comisiones paralelas, en 2 oportunidades, que han sido relacionados con actos de corrupción en el tema de elección de cortes. Hay también el tema, a partir de esto, de la impunidad, de la corrupción y la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando se limita la posibilidad de que las personas adecuadas, idóneas, basadas en la honorabilidad que ha sido tan cuestionada, tengan la oportunidad de llegar a estas altas cortes, no porque nosotros pudiéramos llegar, porque puede llegar gente del mundo académico, excelentes litigantes o personas que están también permanentemente en el tema de magistraturas, para que llegaran ellos y representaran el tema de la justicia tan anhelada en nuestro país. Resulta que es cuestionable por la población, no lo digo yo, uno puede ir a hacer una encuesta en este momento y se da cuenta que ha sido muy cuestionada la participación de comisiones de postulación, del Congreso de la República, de las élites que están allí fraguadas, metidas en toda esta participación, eligiendo magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta es importantísimo apreciar qué es lo que ocurre, entonces determinar qué es lo que podemos esperar del mundo de la justicia. ¿Por qué somos tan cuestionables en este caso? ¿Por qué el mundo de la justicia en este país o en países como Guatemala? Porque podemos ver esa réplica y por eso la importancia de hacer el diagnóstico a nivel centroamericano y del Caribe, de qué ocurre en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica y ahora hemos observado también en México. Ojalá y en un futuro tenemos el desafío de integrar ese diagnóstico mexicano, porque pareciera que todo está en un sistema en donde hay una enorme limitación para el fortalecimiento de la justicia. De tal cuenta que lo que observamos en algún momento es que los sistemas democráticos se han deconstruido y en un sistema como el nuestro, el tema de la cooptación fluye vertiginosamente. ¿Quiénes eligen a los jueces? Aparentemente hay una carrera judicial, como decían por acá, para elegir jueces de paz y de primera instancia, pero es una situación bastante limitada. La justicia de primera instancia a veces no es la justicia de la segunda instancia, y entonces ya vienen los cuestionamientos, la institucionalidad y su debilidad, el fortalecimiento hasta del financiamiento, del presupuesto. Acá tenemos condiciones muy especiales y recuerdo yo a una persona, expresidente de la República, que en su momento dijo, pero ¿por qué están tan alertados o tan alterados con el tema de la corrupción, dirigiéndose al pueblo, si la corrupción en Guatemala es normal? Si normalizamos la corrupción o esos actos, estamos mal porque culturalmente no debemos de aceptar eso. Si aceptamos el nombramiento de personas inadecuadas, estamos mal porque eso no es lo correcto. Hay instituciones alrededor del mundo, en países democráticos, que nos acreditan que una justicia independiente es posible, en donde no metan sus manos en la justicia personas que no son idóneas para elegir jueces, para elegir magistrados o incluso para estar dirigiendo temas académicos como universidades prestigiosas.
Entonces, tener la conclusión clara de que la participación para ser electos como magistrados es importante, pero no es suficiente. Es tener claro también que hay que tener una participación con el tiempo suficiente para cambiar el sistema. No tenemos que entrar a intentar hacer algo por el nombramiento de un grupo de nosotros que con todo el derecho está ahí, con toda la vocación participando. Tenemos que empezar desde ya a cambiar ese sistema histórico, estructural, que nos tiene en un momento bastante crítico. Como digo, si Guatemala no es la excepción, tampoco es que seamos un ejemplo en esta naturaleza. ¿Cómo afecta esto? Pues sencillamente, si nos vemos afectados en los nombramientos, en las personas que tienen todo el derecho de ser electos como excelentes magistrados que pudieran ser, imaginémonos a la población, a los vulnerables, a la población LGTBIQ+, a los pueblos indígenas, a los pobres que por ser pobres a veces son criminalizados, a la criminalización que hacía referencia la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, de operadores de justicia, específicamente de jueces y algunos magistrados. Es un tema que debe de variar y que debe de cambiar, y que debiéramos estar trabajando todos en sintonía para variar estas condiciones, porque no es correcto, porque no es justo, aunque sea históricamente relevante, que es lo que ha ocurrido en nuestro país, no es lo que debe permanecer ocurriendo. Hay aparentemente dos condiciones para que alguien pueda ser o continuar siendo independiente, como abogado, como académico, como cualquier ciudadano en este país. Y le dicen y lo amenazan a uno: cárcel o exilio. Esto debe de parar, porque un sistema de corrupción, un sistema de cooptación no debe tener un espacio ni siquiera mínimo en la construcción de una democracia y en los derechos humanos de la población. Así que valga otra vez el agradecimiento de la participación de todos y cada uno de ustedes, y que este diagnóstico sirva para documentar lo que ha ocurrido, sirva también para determinar el inicio de una estrategia clara, concisa y permanente hasta que podamos cambiar un sistema que por estructural ya permanente, que por histórico no es el que debe permanecer en Guatemala. Así que muchas gracias y he concluido mi tiempo. Gracias. Creo que después de esas palabras no me queda más que agradecer a las personas que están aquí, a las personas que están consultando y difundiendo el diagnóstico, y a las personas que nos acompañan a través del video. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la participación, gracias a la FECAJUT, gracias a la AGI.